liberarnos de algunos dolores o incomodidades o molestias que la misma práctica de yoga nos puede generar. Esto, bueno, es algo que no se habla mucho, pero yoga en algún punto es una actividad física y la actividad física en sí mismo genera acciones sobre el cuerpo que pueden generar también una memoria de trabajo, como puede ser cuando hacemos cualquier ejercicio. Si quisiéramos correr o levantar peso, sería normal tener algún tipo de dolor, pero como en yoga trabajamos de otra manera el cuerpo, lo trabajamos más en la búsqueda consciente del movimiento, de la resistencia, en buscar liberar energías que por ahí están atascadas por allí. Entonces nos puede quedar una sensación en el cuerpo de haber trabajado algo. Y eso es evidente, debería ser así y debería ser lógico además que lo entendamos de esta manera. Cuando tenemos un trauma físico, le llamamos trauma físico a algo en relación con una acción que puede ser postural, puede ser un ejercicio, una actividad que hagamos y que lo hacemos con determinada actitud. Eso nos va a crear un trauma físico, una huella. Imagínate algo que me gusta poner a mí, cosas que hago yo también en mi casa, como por ejemplo, no sé, lavar los platos. Todos tenemos que comer y tenemos la vajilla por allí, en un momento hay que lavar los platos. Y es algo que hay que hacer. Lo podemos poner en la lavavajillas, pero seguramente que tendremos que hacer algo con esos platos después o antes. Alguno tendrá alguien que le lava los platos, pero en general siempre terminamos haciendo esa tarea, que es una tarea casi como obligada, ¿no? Las cosas que nadie quiere hacer. Bueno, pero una vez que uno termina de comer, tiene una pila de platos, los tiene que lavar. ¿Qué pasa? Si yo lavo los platos con enojo, rabia, como una condena con esa situación, todo eso se me va a quedar en el cuerpo. Entonces voy a estar lavando los platos con una postura mala, con una actitud mala, y voy a tener en el cuerpo una sensación mala. Ahora, si lo hago desde un lugar de cuidado de la salud, por decirlo de alguna manera, ¿no? Buscando la limpieza del artefacto que uso para comer, quizá también como un acto de amor hacia los demás, como una colaboración, como un aporte positivo, probablemente lo puedo hacer con otra actitud y mi sensación será completamente distinta. Ahora pensá que si todos los días te toca hacer esa tarea, y digo esa, pero digo mil más, o sea, estoy hablando de la tarea más simple del mundo, que es una tarea cotidiana, ¿no? Otras personas les pasa en el trabajo, que tienen que hacer cosas que no les gustan y todos los días están haciendo algo que no les gusta. Y entonces, bueno, o te cambias de trabajo o le pones buena onda, porque si no, toda esa actividad permanente, mental, se te queda atascada en el cuerpo. Entonces, ese enojo, ese resentimiento, ese estar masticando la bronca, te va a generar tensión en las mandíbulas, en el cuello, en los hombros, en la espalda. Y después en un momento vas a la práctica de yoga y decís, oh, cómo me duele todo. Bueno, entonces empezamos a mover toda esa parte del cuerpo que tenés tensa y ¿qué pasa? Me duele lo que estoy moviendo porque en realidad lo que genera es tanta rigidez por toda esa emocionalidad que luego esa parte del cuerpo se empieza a mover y cuando empiezo a mover esa parte del cuerpo empiezo a sentir, mirá, me duele, qué raro, no me había dado cuenta. Y pasamos por una sensación parecida al dolor, en realidad es un recuerdo del movimiento. Recordad siempre que el dolor es energía que no está fluyendo, desde el punto de vista de las terapias orientales, desde el yoga y el tai chi, la acupuntura y todo eso. Cuando encontramos un punto de dolor es porque la energía no está fluyendo, está atascada ahí. Y muchas veces eso tiene que ver con una emoción relacionada con ese punto del cuerpo. Entonces, si yo tengo todo el tiempo una actitud determinada con mandíbulas apretadas, una postura del cuello mala, por ejemplo, o tensión por responsabilidades extremas en los hombros, todo eso me va a generar todo un cuadro. Cuando yo empiezo a mover el cuerpo, que ya después de una práctica de yoga que puede ser un poquito intensa, o de mucho movimiento, tampoco tiene por qué ser intensa, me puede quedar un dolor en el omóplato, en el hombro, y son dolores que vienen porque se mueve la energía y está empezando a fluir y a liberarse y se van, ¿no? Esa es la típica curva del dolor de la práctica de yoga, que no es igual que cuando yo hago, por ejemplo, no sé, 500 abdominales en el gimnasio y te queda doliendo el abdomen, sobre todo la primera vez que te machacan con eso, o sentadillas, o no sé cómo se llaman, esos trabajos de glúteos y qué sé yo,
que te tiene que quedar doliendo 3, 4 días el cuerpo, ¿no? Como cuando vas a jugar, me acuerdo cuando yo jugaba al fútbol y no estaba del todo bien entrenado, lo que sí, salí y jugaba un partidazo, estaba 1 hora jugando y después estaba toda una semana entera con dolor, ¿no? Ese es otro dolor. Como también otro es el dolor de la lesión. Si yo me lesiono, si me lastimo, probablemente el dolor se vuelva más permanente. Entonces hay que identificar esos dolores. Por allí en mi página web, en yogasinfronteras.com.ar, está el artículo del dolor, donde hablo del dolor, porque el dolor no es todo igual, es una manifestación del cuerpo, es la energía manifestándose de una forma determinada. Entonces hay ejercicios de yoga que probablemente, sobre todo al comienzo, me hagan mover partes del cuerpo, o estoy saliendo de una situación y de repente el yoga me confronta con esa situación, me genera una especie de dolor similar o en la zona que yo tengo tensa, nuevo, pero ese dolor es así y desaparece al día o al otro día o a los 2 días, ¿no? Y eso tiene que ver entonces con la movilización de la energía, eso no va a volver para atrás. La próxima vez que lo haga me va a generar una situación parecida probablemente, pero no igual, ya va a ir cambiando. Y si sostengo la práctica con el tiempo, eso va a desaparecer. Entonces, quien hace mucho que practica yoga probablemente no tenga los mismos dolores de espalda que tenía cuando empezó o antes de empezar, pero seguramente que si dejan de practicar les vuelve un poquito. Hacen yoga y vuelven a sacar el dolor. Pero la primera vez que hicieron, o las primeras semanas que trabajaron el cuerpo, al comienzo de todo, es posible que hayan tenido dolores nuevos que venían y se iban, ¿no? Bueno, es por esta razón, es porque yoga, cuando incide en el cuerpo, lo hace de verdad, trabaja el cuerpo físico moviliza determinadas estructuras físicas, yo lo llamo traumas, en el sentido de que puede ser malas posturas, etcétera, en la columna, en el cuello, la garganta, en el hombro, en la cintura, donde tenga el problema habitual, se va a mover eso y eso va como a revivirme a lo mejor alguna sensación, algún dolor, y entonces así como viene, después se va. Y se va por la misma práctica. Entonces, en yoga es como que lo que hacemos es trascender esos traumas. Vengo con una situación X que quizá desconozco, me voy un poquito para adelante con eso. A través del yoga genero esa sensación nueva de dolor o vieja o retomo el dolor que alguna vez tuve, lo que sea, suavemente, levemente, pero se hace presente y me doy cuenta, sigo practicando yoga y el dolor desaparece. Ese es un poco el proceso. Por eso muchas veces, esto lo he dicho muchas veces y escribí ese artículo que habla del dolor. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se asusta cuando encuentra un dolor, porque no todos los dolores son iguales, por eso es importante decirlo. A veces hay dolores que vienen con el yoga, que son parte de la práctica, pero que tienen que ver con el trabajo del cuerpo físico, vienen y se van. Y eso es como funciona. Pero si yo tengo miedo y huyo, nunca voy a atravesarlo. Y la mejor manera es atravesarlo desde el yoga y no desde todo lo otro que estoy haciendo, que sí me hace mal, que no me gusta, que me hace sentir incómodo, etc.